máximo por escuchar la palabra de Dios, por darle seguimiento a esto que Dios quiere mostrarnos a través del libro de Josué. Y te recuerdo que el libro está disponible, el libro de Josué, ahí en la Biblia, para que tú lo estés leyendo y te vayas adelantando, puedas leerlo varias veces, para que el Señor también te hable a ti entre semana. Nosotros vamos a ir aquí despacito, pero tú puedes adelantarte. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, en el capítulo 1, que tuvimos 2 mensajes de este capítulo, vimos que Dios nos llama a conquistar. Es un llamado, una misión que Dios nos da, que nos asigna, y es parte de su deseo que seamos conquistadores. La semana pasada vimos que Dios demanda 2 actitudes de parte nuestra para que esa conquista pueda llevarse a cabo. Y a ver qué tal anda tu memoria. ¿Recuerdas las palabras en hebreo o ya se te olvidaron? Por eso dicen que es más mejor, iba a decir, es mejor una pluma en una libreta escribir que confiar en la memoria, porque esta de repente nos traiciona. Yazak era la primera y Amatz era la segunda. ¿Qué significa esto? Conquista y mantente en estado de alerta para que puedas escuchar la voz de Dios. Vamos hoy al capítulo 2. Abre tu Biblia en Josué, ahí nos vamos a detener, ahí vamos a estar meditando. Dios es un Dios cuyos planes son más altos que los nuestros y por supuesto que son mejores. Dios no siempre nos revela todo lo que Él quiere hacer. Fíjense bien lo que estoy diciendo, no siempre nos revela todo lo que Él quiere hacer. Él solo demanda de nosotros obediencia, y Él, como Dios soberano, Él se encarga de manejar los hilos de la historia como Él quiere. Si nos lo quiere compartir por adelantado lo que va a hacer, pues gloria a Dios. Y si no quiere hacerlo, es quizás porque quiere sorprendernos de una manera muy especial. Este pedazo, este relato que encontramos en el capítulo 2 encierra una sorpresa que nadie se esperaba, pero que Dios obviamente ya la tenía contemplada. Si observan el versículo 11 del capítulo 1, notarán que Josué dio una instrucción al pueblo. Les dijo: pasen por el medio del campamento y manden al pueblo diciendo: preparen comida, porque dentro de ¿cuántos días? En 3 días pasaremos el Jordán. En 3 días iniciamos la conquista. En 3 días cruzamos la frontera, rompemos los límites de todos los 40 años que traemos cargando detrás desde que salimos de Egipto, para por fin cruzar la frontera y poner nuestros pies por vez primera como pueblo en la tierra prometida. Pero faltan todavía 3 días. Mientras, prepárense, hagan comida, estén allí en casa esperando la señal. Entonces encontramos que en el verso 1 del capítulo 2, ¿qué te imaginas que estaría haciendo Josué después de haber dado esa orden? Quizás la mayoría de nosotros nos habríamos quedado en casa a disfrutar con la familia, a estar tranquilos, porque vienen tiempos de guerra, se aproximan tiempos de guerra. Pero sabes, Josué nos enseña que un conquistador nunca está quieto. Ya se fijaron en el verso 1 qué es lo que hace Josué en ese lapso de los 3 días. Dice el versículo: Josué hijo de Nun envió desde Sitín a 2 espías secretamente, diciéndoles: vayan y reconozcan la tierra. Específicamente quiero que vayan ¿a dónde? Jericó. Jericó era una de las primeras ciudades, quizás de las más grandes
dentro de la tierra prometida. En el mapa estratégico de Josué, de Dios y del pueblo de Israel, Jericó ocupaba el primer lugar entre las ciudades que había que ir a conquistar. Ese sería un buen golpe para anunciar: ya llegamos, ya estamos aquí, así que ojo, cuidado con nosotros, porque venimos con todo. Entonces, en esos 3 días, donde Josué mandó a descansar al pueblo, a reposar en casa, él sigue activo y ordena esta incursión militar secreta. Solo que esta incursión militar tiene algunas características diferentes a aquella en la cual el mismo Josué participó años atrás. Recuerden que ya antes Moisés había mandado espías a inspeccionar la tierra prometida. ¿Sí se acuerdan de esa parte de la historia? ¿Cuántos espías envió Moisés? Moisés envió uno de cada tribu, 12. Y la incursión aquella fue pública, porque Moisés reunió a todo el pueblo y escogió uno de cada tribu y le dijo al pueblo: estos 12 van a ir a inspeccionar la tierra por 40 días. Y ustedes saben que aquella primera inspección de la tierra prometida resultó en un total fracaso. Cuando aquellos 12 regresaron, 10 de los espías dijeron: sí, la tierra es una tierra próspera, fluye leche y miel como Dios lo prometió, inclusive traemos aquí un racimo de uvas para que ustedes puedan ver que el fruto es grande, es jugoso. Pero les advertimos algo: también vimos que en aquellas ciudades hay gigantes, hay ciudades amuralladas, hay ejércitos muy poderosos, y nosotros en comparación con ellos parecemos como langostas. Entre esos 2 espías había 2, Josué y Caleb, que dijeron: lo que ellos están diciendo no es cierto, no es verdad. Nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, levantémonos y conquistemos desde una vez. Pero el pueblo dijo, la mayoría dice que está muy feo allá, mejor no vamos, mejor nos regresamos a Egipto. Y por esa razón, por aquel primer informe, por aquella primera inspección, el pueblo de Israel fue condenado a vagar 40 años en el desierto. 1 año por cada día que los espías estuvieron en la tierra prometida. Como ellos estuvieron 40 días, el castigo fue 40 años van a estar dándole vueltas al desierto hasta que toda esta generación que no me creyó, dice el Señor, se muera. Van a morir en el desierto, y los únicos que van a entrar a la tierra prometida va a ser la generación que nazca mientras ustedes vagan estos 40 años en el desierto, y mi siervo Josué y mi siervo Caleb, por cuanto ellos confiaron en mí. Entonces, como Josué ya tenía la experiencia de una incursión y de una inspección, un espionaje que resultó en un fracaso en esta ocasión, Josué hizo la operación de manera secreta. Nadie supo del pueblo que Josué había enviado a 2 espías por adelantado. En esta ocasión no fueron 12, porque Josué dijo: no, 12 no es buen número, después se van a confundir, y además si son 12 ya no va a ser tan secreta, van a llamar mucho la atención, que nomás vayan 2. Entonces vemos que Josué hace esta orden y envía a estos 2 espías, de los cuales no conocemos sus nombres, no sabemos quiénes fueron, solo sabemos que obedecieron, y entendemos que el conquistador nunca descansa, siempre está alerta, como vimos la semana pasada, preparando la estrategia, siempre está inquieto, buscando la manera de encontrar las formas de poder conquistar. No hace pública la incursión, y se van a dar cuenta
cuando entremos de lleno a la historia, que Josué tenía un plan, pero Dios tenía otro dentro del plan de Josué. ¿Qué sucede? Dice el mismo versículo 1 que aquellos espías llegaron a Jericó. Y otra vez, esto es lo que a veces me molesta un poco, que la Biblia no nos da todos los detalles. Yo soy muy chismoso y muy preguntón, me gusta saber todo. Y no nos dice cómo fue que llegaron a la casa de Rahab. Solo dice que llegando a Jericó, fueron y entraron en casa de una mujer que se dedicaba a la prostitución llamada Rahab y posaron allí. ¿Cómo fue que dieron con Rahab? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que Dios dirigió los pasos de esos 2 espías a la casa de Rahab. No fue un accidente, es algo que Dios ya tenía contemplado y que esto forma parte del plan de Dios que Él no le reveló a Josué, porque si se lo hubiese revelado a Josué, hubiésemos leído en el libro que Josué les hubiera dicho a esos 2 espías: lleguen a Jericó, a esta dirección que es la casa de Rahab. Pero no dice así el pasaje. Josué solo los envía y Dios es quien los guía hasta dar con la casa de esta mujer. Ustedes dirán: ¿qué fueron a hacer allí? ¿Cómo es que se arriesgan a ir a la casa de una mujer que tiene credenciales muy dudosas, que tiene una profesión, un oficio no muy agradable? ¿Cómo es que van y se meten a este lugar esos 2 espías? Todo esto es parte del plan de Dios. Hay cosas que nosotros no sabemos, pero Dios, que todo lo sabe, Él se adelanta y hace que toda la historia la maneje de acuerdo a su soberana voluntad. Poco a poco nos van a ir cayendo los 20 de por qué Dios los llevó hasta este lugar. Aparece en el escenario de guerra otro escenario que no estaba contemplado por Josué ni por el pueblo de Israel, pero sí por Dios. ¿Cuál es el escenario de guerra que aparece en la historia? La historia de Rahab, la familia de Rahab y Rahab misma. Esta mujer no estaba en los planes de Josué, pero sí estaba anotada en los planes de Dios. El Señor los dio hasta su hogar, quizás por las siguientes razones. Mira, leyendo el pasaje me doy cuenta que Dios conocía el corazón de Rahab, y esta mujer ya había sido impactada por el poder de Dios desde antes que llegaran los espías a su ciudad. En aquellas épocas que no había internet, que no había WhatsApp, que no había redes sociales, las noticias llegaban de voz en voz. Había gente que tenía como oficio ser mensajero y salían corriendo y hacían llegar las noticias a la siguiente ciudad, y de la siguiente ciudad salía otro mensajero corriendo a llevar noticias a la siguiente, y así fue como se dio a conocer que el pueblo de Israel había llegado hasta los límites de donde ellos vivían, y que ese pueblo era el mismo que 40 años atrás había salido de Egipto, y que el Dios al que ellos adoraban había abierto el mar rojo y que había librado a su pueblo de otros ejércitos enemigos. La voz ya se había corrido y hasta Jericó ya habían llegado noticias de que este pueblo era un pueblo diferente, un pueblo especial, y que tenían un Dios que peleaba por ellos. Entonces Rahab, que también vivía en Jericó, seguramente ya había escuchado esas noticias. Y esta mujer, mucho antes de que Josué y los espías llegaran a su ciudad, ella había empezado
alimentar una fe y una esperanza en ese Dios del que había escuchado. Así que Dios conocía el corazón de Rahab y por eso Dios quería que los espías se encontraran con ella. Dios también conocía su necesidad, no solo su corazón, sino su necesidad. Muchas veces, hermanos, criticamos, juzgamos a las mujeres que se dedican a este oficio de la prostitución y simplemente les colgamos una etiqueta y decimos: son mujeres que no se quieren a sí mismas, o son mujeres que les gusta andar vendiendo su cuerpo, son mujeres de dudosa reputación, y ponemos etiquetas muy feas, muy duras, sin conocer la historia que hay detrás de cada una de esas mujeres. Hay algunas de ellas que están ejerciendo ese oficio no porque quieran hacerlo, quizás están siendo obligadas. Ana conoció a algunas de esas mujeres en España, y créeme que no todas las que están allí ejerciendo ese oficio están allí por su voluntad, están allí bajo amenaza, están allí obligadas, están allí corriendo peligro de muerte. Otras ofician o hacen este oficio porque están en una necesidad muy profunda y quizás no encuentran otra forma de obtener ingresos. A lo que voy con esto es que muchas veces nosotros solo ponemos el dedo, pero no nos dedicamos a investigar. Dios conoce los corazones de las personas, y Dios sabía que Rahab tenía una necesidad de ser dignificada, de ser redimida, de ser rescatada de esa profesión o oficio, mejor dicho, porque no se estudia para eso, no es una profesión. No solo Dios conocía el corazón de esta mujer que había empezado a crecer una fe en ella, no solo conocía su necesidad, sino que vamos a descubrir más adelante en el pasaje que ella vivía en una casa cuya ubicación era perfecta para esconder a los espías en caso de que las cosas salieran mal o de que surgiera una emergencia. Y vamos a ver más adelante que en realidad esa emergencia sí surgió. Rahab vivía en una casa que estaba construida junto al muro de la ciudad. No vivía en el centro de la ciudad, sino que ella vivía digamos que a las afueras, y su casa daba con la pared del muro a la salida de la ciudad. Así que era una casa que tenía una ruta de escape por si las dudas. ¿Qué dice el versículo 2? Dice que los hombres al final del verso 1 posaron en la casa de Rahab, pero el verso 2 inicia diciendo que cualquier cosa que pudiera pasar mal ya está sucediendo. ¿Cómo se enteró el rey de que habían llegado espías de Israel a Jericó? No lo sé tampoco, pero le llegó el aviso. Y el aviso decía: hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Fíjense, el informe que le dieron al rey era correcto y era preciso. Sabían todo en cuanto a los espías, de que habían ido para espiar la tierra. Obviamente el rey de Jericó toma cartas en el asunto y envía mensajeros a casa de Rahab para decirle: saca a esos hombres que han venido a ti y que han entrado a tu casa, porque vinieron para espiar toda la tierra. Y es aquí como en las películas de acción, de espionaje, la cosa se pone tensa, se pone buena. Ya descubrieron que la misión secreta ya no es secreta, ya se volvió pública en Jericó, ya el rey lo sabe, ya envió a su gente para arreglar el asunto. ¿Para qué creen que el rey mandó a pedir a Rahab
que le entregara a esos hombres. ¿Qué creen que iba a hacer con ellos el rey de Jericó? Quizás sacarles algo de información, un poquito más, y después, lo más seguro, darles cuello. ¿Sí? Las intenciones del rey de Jericó no eran para nada buenas. Y es entonces donde vemos que Rahab toma acciones para cuidar de esos hombres, poniendo en riesgo su propia vida. Fíjense el verso 4. Pero la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido. ¿Quién tomó la iniciativa de esconderlos? Fue Rahab, no fue de los espías. Ella dijo: esto ya se supo, ya alguien vio, sospechó u observó, y fue a dar aviso al rey. Así que no demoran en llegar para pedirme cuentas, vayan a esconderse. Y les dijo a los mensajeros del rey: sí vinieron unos hombres a mí, pero no supe de dónde eran. Yo no sabía que venían de parte del pueblo de Israel. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, fíjate que esos hombres se salieron, se fueron. Sí estuvieron aquí, pero ya se fueron, ya no están. Si se dan prisa, puede ser que los alcancen. ¿Está diciendo la verdad? No está diciendo la verdad. Así que además de dedicarse a este oficio dudoso, Rahab tenía tendencias a la mentira. No era una mujer en este momento justa. Pero entiendan algo, hermanos, hay mucha gente allá afuera con la cual Dios ya está trabajando de antemano para que cuando nosotros lleguemos, esa gente ya esté lista, ya esté preparada. Tú no conoces tantas historias allá afuera, pero lo que yo sí sé es que Dios siempre está trabajando, dice la Escritura. Él siempre está activo, Él siempre está buscando conquistar, y nos invita a nosotros a participar de su conquista. Por eso Él prepara corazones de antemano. Y aunque las personas allá afuera aún continúan en sus pecados, aún continúan con sus hábitos pecaminosos, aún continúan siendo esclavas del pecado, en el fondo de su corazón están clamando por ser libres de todo eso. Rahab no era una mujer que estuviese satisfecha con la vida que llevaba. Era una mujer que tenía necesidad de redención, y ahora que está visualizando su oportunidad de esa redención, no duda en defender, en cuidar a esos espías. Dice que ella los había hecho subir a la azotea, y que allá en la azotea los había escondido en los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Los mensajeros del rey de Jericó fueron tras los hombres por el camino del Jordán, como Rahab les había dicho, y la puerta se cerró después de que salieron a perseguir a ellos. Antes de que los hombres se durmiesen, Rahab subió al terrado y habló con los espías enviados por Josué. Observen cómo Dios está trabajando. Versículo 9. Sé que Jehová les ha dado esta tierra. ¿Cómo sabía ella eso? Esto nos habla de una mujer que con las noticias que ha estado escuchando acerca de Dios, ella solita, guiada por Dios, ha empezado a sacar conclusiones de una fe que está puesta en el Dios de los israelitas y no en los dioses a los que ella estaba acostumbrada a adorar en Jericó. Yo sé que Dios ya les dio esta tierra, y lo sé porque el temor de ustedes ha caído sobre nosotros y sobre todos los habitantes de mi país. Todos ellos desmayan por causa de ustedes. Hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Y también han llegado noticias de lo que pasó con los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán. Cómo ustedes destruyeron a Sehón y a Og,
Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes, porque Jehová su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Quién está diciendo estas palabras? Es Rahab. Se oye como si fuera ya una cristiana, ¿no? Creo que tiene más fe que algunos de los del pueblo de Israel que están al otro lado del río esperando a que Josué dé la instrucción de cruzar para conquistar. Ella está confesando esta fe naciente, esta confianza que está poniendo en Dios. Y entonces, como ella ya ha tomado una decisión, le dice a estos dos espías lo siguiente: quiero hacer un trato con ustedes. Esta es mi propuesta. Júrenme delante de Dios que así como yo hice misericordia con ustedes, así también lo harán ustedes con toda mi familia, y me darán una señal segura de que salvarán la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis hermanas, de sus posesiones, y nos librarán a todos nosotros de la muerte. Ella está tan segura de lo que Dios va a hacer, no tiene dudas de que Israel va a conquistar Jericó, y ella ya está pidiendo que tengan misericordia, pero no está siendo egoísta diciendo rescátenme a mí. Ella está pensando también en quién: en papá, en mamá, en mis hermanos y en mis hermanas y en los pocos bienes que tenemos. Si se dan cuenta, Rahab aquí no menciona a mi esposo ni a mis hijos. ¿Por qué? Porque en este momento de la historia de Rahab, Rahab es soltera. Rahab no está casada. Recuerden que ella ejerce un oficio que es mal visto, algo que es denigrante, algo que no es digno. Y esa mujer tenía necesidad, como lo dije anteriormente, de ser dignificada. Quizás en Jericó ya todos la conocían y nadie la tomaba en serio. Ningún hombre quería tener algo serio que ver con esta mujer. ¿Quién querría casarse con una prostituta? Nadie. Pero vemos aquí a esta mujer haciendo estos planes, haciendo este trato, y entonces los espías responden: mira, estamos de acuerdo, tú te has portado de una manera increíble con nosotros, no revelaste nuestra identidad, no revelaste nuestro escondite, nos cuidaste, nos mantuviste en secreto, y aparte, ¿qué crees? La razón por la cual nosotros vinimos a Jericó era para llevarle a nuestro jefe, a Josué, todo un informe de cuál era la situación aquí en la ciudad, pero no pudimos recorrer la ciudad porque descubrieron el plan. Pero ¿sabes? Ya tenemos lo que queríamos saber. ¿Quién les dio el informe militar? La misma Rahab. ¿Qué les dijo? La ciudad está hecha un desastre, todos estamos nerviosos, con miedo, ya sabemos quiénes son ustedes, ya sabemos que vienen a conquistarnos y nadie tiene fuerzas para hacerles frente, estamos a merced total de ustedes. Y hasta ella misma ya está profetizando de que la ciudad iba a ser conquistada. Entonces hacen el trato, los hombres le dicen: mira, esta es la señal, haznos descender por la ventana que da hacia el muro. Y entonces dice que ella consiguió una cuerda de color rojo, escarlata, y con esa cuerda hizo descender por la ventana de su casa que daba al muro a los espías para que ellos ya se fueran y regresaran con Josué. Ellos le dijeron: cuando nosotros regresemos, tú debes de mantener esa cuerda colgando en tu casa todo el tiempo,
Así, cuando nosotros conquistemos la ciudad, nos vamos a dar cuenta de que se trata de tu casa, porque tiene la señal puesta. Otra cosa, no somos responsables si algún miembro de tu familia anda en la calle. Si no están resguardados en la casa y alguien los mata, nosotros no tenemos la culpa. Pero si alguien atenta contra su vida estando ellos en la casa, que su sangre sea sobre nosotros. Nosotros nos vamos a hacer responsables de tu familia siempre y cuando estén adentro de la casa y que tú mantengas el cordón colgado. ¿De qué color es el cordón? Rojo. Rojo, escarlata. Una alusión a lo que años más tarde sucedería con el Señor Jesús. ¿Sí? Él derramó su sangre, color rojo, color escarlata, para cubrirnos, para protegernos a todos los que nos refugiamos en su casa, en su presencia. Amén. Bueno, ese fue un paréntesis nada más para recordar cómo las historias del Antiguo Testamento conectan también con las del Nuevo Testamento. Los hombres se van y Rahab se queda, y la historia se queda en puntos suspensivos, porque vamos a regresar con Rahab hasta por allá del capítulo 6 cuando sepamos el desenlace. Pero yo les voy a adelantar algo, hermanos. Josué obtiene la información que necesita. Ya vieron, versos 23 y 24, los hombres van, se esconden, sus perseguidores regresan, no los hallan, y entonces dice el verso 23, volvieron los dos hombres, o sea los espías, descendieron del monte, pasaron y vinieron con Josué y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y le dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Allí está el informe que Josué quería. Por eso envió a aquellos dos para tentar el agua, ¿no? Para ver, para calar cómo está la situación, y el informe revela que la gente está muerta de miedo. Están en sus manos. Eso es lo que Josué quería para confirmar y poder dar la señal de conquista. Pero mientras Josué obtiene su informe militar, el Señor Dios obtiene, ¿qué obtiene él? Obtiene el alma de una persona que le ha estado buscando y que le necesita con todo su ser. Josué nunca imaginó que la incursión militar serviría para salvar a Rahab y a su familia. Ese no era el plan de Josué, pero sí era el plan de Dios. Mucho menos Josué pensó que esta mujer terminaría jugando un papel determinante en el resto de la historia del pueblo de Israel, y que esta mujer fue totalmente redimida. Si tú sigues buscando Rahab a lo largo de la Biblia, encontrarás otros pasajes que hablan de ella, no solo el libro de Josué. Y de esos otros pasajes encontramos la siguiente información. Rahab, cuando fue salvada por el pueblo de Israel, cuando conquistó Jericó, se unió al pueblo de Israel, formó parte de él. Toda su familia se anexó y adquirió la ciudadanía israelita, siendo ella una mujer extranjera. La aceptaron. El trato incluyó que no solo la salvarían de la muerte al conquistar Jericó, sino que la iban a adoptar como si fuese una de ellas. Yo imagino que después de algunos añitos, después de ya tratar con el pueblo de Israel y ser parte de él, pues conoció a un muchachón llamado Salmón, así como el pescado, como el pez salmón.
¿Y qué crees? Se hicieron ojitos, se gustaron y se casaron. Se casaron. La mujer que nadie quería, la mujer que estaba etiquetada en Jericó, ahora está casada. Está siendo redimida, está siendo dignificada. Ese matrimonio de Salmón y de Rahab tuvo un hijo, y ese hijo le pusieron por nombre Booz. ¿Te suena ese nombre? ¿Dónde lo has escuchado anteriormente? Él fue el pariente redentor que redimió a su vez a Ruth, una extranjera, un hombre educado, un hombre que sabía tratar muy bien a las mujeres, un hombre que sabía investigar antes de juzgar. ¿Quién me habrá enseñado eso a vos? ¿Quién lo habrá educado desde chiquito? ¿Quién le habrá dicho no etiquetes a las mujeres, no las juzgues por lo que ves en el presente, no conoces su historia detrás? Date tiempo para conocerlas. Sé un varón que dignifique a la mujer como lo hizo tu papá Salmón conmigo. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hace vos? Toma una mujer extranjera como su mamá. Toma una mujer que estaba sola como su mamá. Trata bien a una mujer que nadie quería tratar bien por cuanto era extranjera, era viuda y era un dolor de cabeza cargar con esas mujeres. Y él sí lo hace. ¿Por qué? Porque quizás le recordaba la historia de su propia mamá. Y entonces Booz y Ruth también se hacen ojitos y también terminan casándose. Y Booz y Ruth tienen un hijo, y a ese hijo le ponen por nombre Obed. Y Obed a su vez tiene un hijo y le pone por nombre Isaí. E Isaí a su vez tiene un hijo. Bueno, tiene muchos, pero entre todos los hijos que tuvo uno y le puso por nombre David. Así que Rahab, la que nadie quería, termina convirtiéndose en la tatarabuela del rey David y en la no sé cuántos tátaras del rey Jesús, porque en Mateo 1 solamente Rahab y otras 4 mujeres son honradas apareciendo en la genealogía del rey Jesús, cuando en las genealogías las mujeres nunca se tomaban en cuenta. Lo importante de una genealogía judía era el papá, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, hijo de fulano. Pero en esa genealogía de Mateo 1 aparece Tamar, aparece Rahab, aparece Ruth, aparece Betsabé y aparece María. 5 mujeres que fueron honradas apareciendo en la genealogía del Rey de Reyes. Hermano, cuando Dios nos llama a conquistar, prepárate para dentro de los planes de Dios. Hay situaciones, hay personas que el Señor no nos va a revelar todo el plan junto por junto, sino que nos va a ir sorprendiendo con algunas cosas que irán sucediendo mientras nosotros vamos obedeciendo a su llamado a conquistar. ¿Te imaginas cuando los espías llegan con Josué y le dicen todas las cosas que les pasaron? En ese informe tuvo que haber estado contada también la historia de Rahab. Y Josué entendió que esto era parte del plan de Dios, por cuanto vamos a leer más adelante en el capítulo 6, cuando es la conquista de Jericó, que Josué da la orden de que la casa de Rahab no sea tocada.
que la salven por cuanto se ha hecho un pacto, se ha hecho una promesa delante de Dios para con esta mujer. A veces estamos tan concentrados en la conquista, en las órdenes, en la estrategia, que no nos damos cuenta de qué otras cosas Dios está haciendo también alrededor nuestro. Por favor, en tu oración de cada día, dile al Señor: muéstrame también esas otras cosas que tú estás conquistando alrededor mío. No solo ores pidiéndole a Dios te revele el plan de la misión en general, sino que no pierdas de vista estos eventos que son tan bonitos, que son tan sorprendentes y que son tan especiales, que podemos leer en la Biblia y que Dios puede hacer que vuelvan a suceder. Todavía hay gente allá afuera como Rahab, clamando por ser dignificadas o dignificados, redimidas o redimidos, rescatados, salvados. Y quizás nosotros los conocemos y los vemos y no pensamos que Dios está trabajando con esas personas. Pero te vas a sorprender cuando te des cuenta que Dios ya ha empezado a hacer algo en sus corazones. No descartes a nadie en el plan de conquista, porque tú y yo no somos nadie para descartar a alguien. El único que puede hacer eso es Dios. ¿Sí? Tú no hagas una lista donde digas: bueno, mi plan de conquista 2022-2023 incluye a mi papá, incluye a mi hijo, incluye a mi tío, pero no incluye a mi abuelita porque esa es bien borracha, a mi tío porque ese es bien peleonero. Esos nunca van a querer nada con Dios, y mi prima menos, esa es bien católica. No descartes a nadie. Mejor dile a Dios: muéstrame quiénes son las Rahabs con las que estás trabajando. Prepara un encuentro para que también yo tenga la oportunidad de ser parte de la conquista que tú quieres hacer para con esa clase de personas. Sorpréndeme, Señor, sorpréndeme. Que ese sea nuestra oración, nuestro clamor durante todas estas semanas, mientras el Señor nos está guiando hacia otras conquistas. Pero quizás tú has venido hoy pensando en algunas personas que tú en tu corazón ya descartaste. Ya hice hasta ayuno y oración por 40 días por ellos y no pasó nada. Ya los invité hasta 2 o 3 veces a la iglesia y nunca alzan la mano, nunca quieren hacer la oración. No te canses, no pierdas la esperanza, porque Dios es especialista en alcanzar a los que parecen inconquistables. Rahab parecía una inconquistable y terminó cayendo redondita a los pies de Dios y dándole a su familia una historia diferente, una historia de redención. Es más, llegó hasta la realeza. Qué preciosa es esta historia. Yo espero que te anime y que te ayude a tener los ojos y los oídos bien abiertos para aquello que Dios va a seguir mostrándonos. Cierra tus ojos, vamos a orar. Si pusiste atención, tú sabes lo que tienes que orar. Tienes que decirle al Señor: manténme activo como Josué, manténme preparando estrategias de conquista, de batalla. Ayúdame a ser flexible, Señor, para entender
que tú tienes la soberanía para entorpecer mis planes o mi rumbo en cualquier momento. Porque quizás tú quieres que me encuentre, me tropiece con una persona como Rahab, necesitada de ti, con la cual tú estás trabajando. Y yo voy a ser ese instrumento que la puede acercar a ti.